Vamos a empezar con la parte final del cuadro. Es decir, cuando hablamos de la situación de angustia. Tengan en cuenta, y retomamos un poco el cuadro de los fantasemas, que hay una situación de angustia que tiene que ver con lo que está articulado en los fantasmas, que es la angustia de castración, porque los fantasmas, como saben, son efecto de la castración del otro para construir una forma del más allá que había antes de la castración. Pero al mismo tiempo, ese fantasma que se crea como efecto de la angustia de castración, existe un terror, un miedo absoluto, terrorífico, que paradójicamente es la realización de ese propio fantasma. A ver, vamos a ver cómo se articula. En la posición histérica, la angustia surge cuando se le retira la mirada, dice Lacan. Es decir, el velo que pone como fantasía de ser la mirada del otro, cuando se retira, esto cae como un absoluto desconcierto, ¿no? Caerse de ese lugar, y si pudiera caerse de ese lugar del otro, que provocaría la angustia, la posición histérica castiga al otro intentando ponerlo en un lugar de absoluta impotencia. ¿Por qué pasa esto? Porque obtura con su imagen ideal el deseo del otro. Y por medio de esta operación de obturar con su imagen ideal el deseo del otro, obtura su propia castración. Esto explica y revela los celos feroces de la posesión histérica por ese lugar. ¿Y cuál sería lo terrorífico? Que ese lugar lo ocupara otra. Es decir, la posible destitución, que es la fantasía constante que alguien podría estar en ese lugar y no sea ella, la posible destitución de ese lugar retorna, veremos muchas veces, como un horror o un asco por el propio cuerpo, ¿no? Eso que se ofrecía bellamente aparece como algo, como su reverso, como algo horroroso. Vamos a pasar a la angustia de la neurosis obsesiva. La angustia es enfrentar su propio deseo, ¿no? Su defensa es hacerse demandar por otro al cual siempre supone un amo feroz, ese padre prohibidor. ¿Y cuál sería el terror? Paradójicamente, que el otro, ese que está siempre exigiendo la prohibición, el control, el sacrificio, no necesite su sacrificio. Es decir, claramente en la neurosis obsesiva se ve que el mayor desorden es cuando no le debe nada a nadie, cuando nadie le exige un sacrificio. Eso que fantaseaba, por ejemplo, vamos a tomar un caso, la jubilación, cuando se realiza, se vuelve un momento totalmente melancólico y angustiante. Y tal vez trabajó toda su vida pensando, cuando yo me jubile. Entonces, esa es la posición de angustia. Que el otro no le demande su sacrificio, no lo demande. A ver, la posición de angustia en la fobia. La fobia, como vemos, mantiene siempre un doble movimiento. Por un lado, está, vamos a decir, la determinación de un espacio materno, ¿no? Ese espacio materno, que no es exactamente ser el falo de la madre, sino es un espacio materno. Si lo separaran, aparecería la angustia de castración, ¿no? Si lo separara y asumiera salir de ese lugar materno para identificarse a un rasgo del padre, aparecería la angustia de castración. Pero al mismo tiempo está el otro punto, que pueda quedar no solamente en el espacio materno, sino quedar absorbido en él. Volver hacia ese punto originario de ser literalmente lo que la madre quiere, no la que cuida el espacio. ¿Sí? Y ahí aparece la angustia como terror, como angustia de no castración. Como no habría una castración la madre, ahí ubicaríamos otra angustia que hablábamos en la clase anterior respecto al ataque de pánico. ¿Sí? Así que vemos este doble movimiento de no poder, la angustia que está ligada a tener que salir y tener que identificarse un rasgo del padre que todavía no se instituye, o quedar totalmente absorbido
ya no como espacio, sino como falo de la madre, y aparezca una angustia no delimitada por la castración. Bueno, vamos a ubicar cómo se identifica cada neurosis al síntoma del padre. En la posición histérica o del histérico se identifica un padre impotente, pero que paradójicamente sostendría la promesa y la potencia para satisfacer, ¿no? En Dora claramente se ve este padre enfermo, con la posibilidad de que sea una neumonía, no una neumonía, era una enfermedad respiratoria, y al mismo tiempo esa enfermedad respiratoria tenía que ver con la sífilis, que era la idea de enfermedad y potencia sexual. Alguien que puede al mismo tiempo ser impotente por estar enfermo, pero al mismo tiempo dar una potencia de satisfacción a la mujer. Y van a ver que el fantasma central del origen del síntoma en la boca tiene que ver con esta duplicidad de la identificación con el padre. El obsesivo se identifica un padre muerto, un padre que no desea y no deja desear al sujeto fantasiadamente. Es decir, en el hombre de las ratas constantemente, literalmente, ya no el padre muerto simbólicamente, sino muerto en lo real, retornaba en todas sus limitaciones. Otro ejemplo muy interesante es si pueden ver la película sobre Freud, que hace John Huston, una película vieja que guioniza Sartre, donde se narra claramente la vida de Freud y el momento que tiene que ver con la muerte simbólica del padre y la publicación de la interpretación de los sueños. Después en la fobia hay una identificación bastante particular con el padre, pero no con el padre real. Que el padre real, como vemos en Juanito, es muy débil para separar el niño de una madre devorante, como la madre de Juanito. Sino se identifica con un padre mítico, potente, antes de caer bajo la castración, con ese padre casi de la horda, ¿no? Un rasgo de ese padre orgiástico, potente. Ya veremos ver cómo se articula esto en el otro punto. Después vamos a ubicar ahora el objeto identificatorio, porque el sujeto se identifica el rasgo del padre y también hay algo de identificación del sujeto con un objeto que está en la escena fantasmática. Esto es lo más complejo de analizar en un caso. La posición histérica se ubica y se identifica con el objeto que causa el deseo. Aquello que siempre está entre lo masculino y lo femenino. Que es, lo que está entre lo masculino y lo femenino, es el deseo sexual. Recuerdan las escenas constantes de Dora, que Dora cuando veía al padre y la señora K, le agarraba tos. O cuando veía al señor K con la señora K, también le agarraba tos. Cuando veía el deseo entre un hombre y una mujer, ella parecía identificada a un síntoma que ubicaba como ese punto entre medio, ¿no? Ella constantemente está entre medio de un hombre y una mujer, generando ese tercer elemento que constituye el deseo sexual, ¿sí? Y siempre se ubica, como dice Lacan, en una posición de alma bella, en el sentido de provoca el deseo, pero al mismo tiempo dice, yo no tengo nada que ver con esto, ¿sí? Por eso en un punto, la escena de la cachetada, en la escena del lago, que el señor K recibe la cachetada de Dora, es porque el señor K dice, mi mujer no me interesa. Es decir, la mujer del señor K representaba a lo femenino y a lo masculino. Cuando le dice, mi mujer no me interesa, Dora se enoja fervientemente y le pega una cachetada. Es decir, ella tendría que haberse puesto en el lugar de la mujer, de él, porque recibiría el deseo del señor K, pero no lo soporta eso, porque siempre se ubica como un lugar que está entre un hombre y una mujer. Después, en la posición obsesiva se identifica, como hemos hablado, con el objeto de la falta. No el objeto bello, como lo piensa la histeria, sino el objeto de la falta. La culpa, la falla del otro, como decíamos, siempre para obturarla. Ven que son dos identificaciones simbólicas de un rasgo, una identificación secundaria. En la fobia, acá hay algo mucho más complejo, que es, se identifica con un objeto totémico. Voy a leer un pedacito de un texto de la fobia. Dice,
Lacan nos dice que el objeto fóbico no es una metáfora paterna. Se trata de un retorno totémico. No hay una sustitución de un significante por otro. Es un retorno que es posible entender como retorno a una identificación primordial de la figura del ancestro, de ese padre original, ese significante fundador de la familia, que representa la paternidad. No en todos sus atributos, sino en la función de clasificador, de ordenador. En el sentido en que uno es águila, araña, buitre, ese primer ordenamiento del mundo. A ver, ¿cómo entender esto? Al fallar, como decíamos, el padre real, el niño debe identificarse a un ser mítico para establecer una separación momentánea, podemos decir, de transición hasta que pueda identificarse a otra cosa para separarse de la madre. En Juanito es el caballo. Voy a dar un ejemplo, podría dar el ejemplo de Hércules, que conoce la mitología, pero vamos a dar otro ejemplo, el de Batman. Batman, ante la muerte de los padres y no encontrar algo que lo ubique y lo separe del universo materno para enfrentar los dramas del mundo, ¿con qué se identifica Batman para ordenar el mundo? Con eso que tiene miedo, con un animal totémico. Los murciélagos. Esa identificación a la imagen de un objeto imaginario, un animal, representa esa identificación a ese padre mítico y totémico que le permite una solución de compromiso, como ustedes verán cuando lean el material. Bueno, y vamos a lo último. La significación fálica que posiciona al sujeto. A ver. En la histeria, o en la posición del histérico, es la mascarada femenina. El falo inviste todo el cuerpo como un velo, ¿sí? Y da esa consistencia de ser el objeto deseado del otro. El falo está invistiendo el cuerpo, y ven que ustedes han trabajado en algún texto la función del velo, ¿no? En la posición obsesiva hay más una impostura masculina, ¿no? Donde el falo ya no es algo que inviste el cuerpo, sino algo que se tiene para representar el deseo del otro que me lo demanda. En la posición fóbica, ahí vemos que el falo no termina de recortarse porque no hay una identificación con el padre simbólico, sino con ese padre imaginario y totémico. Entonces es muy dificultoso identificar un rasgo fálico. Entonces se mantiene cierta distancia de esa significación fálica. Y particularmente que esa significación fálica esté en el cuerpo. Porque si la significación fálica está en el cuerpo y no puede ser recortada, todo mi cuerpo es falo del otro. Y eso vuelve a ese yo ideal incestuoso. ¿Sí?